En este tutorial vamos a aprender a configurar un servidor LDAP en la distribución de Linux Debian. Como pueden ver, aquí tenemos ya la distribución, es la Debian en la versión 7.8. También estamos ya logueados como root para tener privilegios de administrador. Entonces vamos a empezar. Tenemos que descargar unos paquetes. Entonces vamos a descargarlos, se llaman slab y LDAP utils. Confirmamos la descarga y esperamos a que se complete. Aquí está configurando el paquete que hemos descargado y nos pide una contraseña de administrador y la confirmamos. Aquí ya terminó de descargar los paquetes y como podemos ver, el servicio que hemos descargado ya está iniciado. Ahora vamos a configurar ese paquete que descargamos y escribimos el siguiente comando. Este es el asistente que nos da para la configuración de este servicio. Entonces, en la primera opción que nos pregunta si queremos omitir la configuración del servidor, le damos que no. El nombre del dominio que vamos a estar utilizando va a ser ldap.com. La organización le vamos a poner UMG. Nos pide la clave de administrador, que fue la que ingresamos hace un momento. El tipo de base de datos vamos a utilizar HDB. A la siguiente opción le vamos a dar que no, es para remover la base de datos. Y esta es la última opción que nos indica si queremos mover la base de datos anterior. Si es una reinstalación, le damos que no también. Que acepte el protocolo LDAP versión 2, le damos que no, porque vamos a utilizar la versión 3. Aquí ya tenemos configurado, entonces vamos a continuar y vamos a ir al directorio de LDAP. Aquí en este directorio tenemos la configuración básica del servidor, pero vamos a crear una carpeta con el nombre LDIF. LDIF son los archivos que vamos a utilizar para poder cargar las unidades organizativas de nuestro servidor. Estos conceptos los pueden ver en los videos que tenemos de conceptos en el blog. Vamos a entrar a la carpeta que hicimos y vamos a crear un archivo que se llama o, es .ldif. Entonces en este archivo vamos a crear las unidades organizativas para poder crear usuarios y grupos. En la primera línea indicamos el nombre que vamos a darle a esta unidad organizativa, que es usuarios, y nuestro dominio, que es ldap.com. Aquí le estamos indicando la clase de objeto que es, y es una unidad organizativa. Y confirmamos acá el nombre, que es usuarios. También vamos a hacer otra. Esta va a ser para los grupos.
Y al igual que la anterior vamos a indicar qué clase de objeto es y también es otra unidad organizativa. Y ya tenemos el archivo completo, entonces vamos a guardar cambios. Y como podemos ver acá ya está nuestro archivo. Entonces ahora vamos a cargar este archivo a la base de datos de nuestro servidor LDAP. Pero para poder hacer eso tenemos que detener el servicio. Para detener el servicio escribimos la siguiente instrucción. Como podemos ver acá nos indica que el servicio ya se detuvo. Entonces ahora vamos a escribir los comandos para poder cargar el archivo que hemos creado con las unidades organizativas. Y le damos enter. Y como podemos ver acá nos cargó el 100% del archivo. Ya tenemos nuestras unidades organizativas cargadas en la base de datos. Entonces ahora vamos a crear un archivo para poder agregar grupos y luego usuarios a esta base de datos. Siempre van a ser los archivos .ledif, que es el formato que se utiliza para intercambiar datos en la base de LDAP. Vamos a crear el grupo y le vamos a poner grupo noveno. Y nuestro dominio. La clase de objeto. Esta ya no es unidad organizativa, sino que ya es una clase para grupos. Confirmamos el nombre y le tenemos que agregar también un identificador para este grupo, para que podamos identificarlo después y agregar los usuarios en este grupo que estamos creando. Le vamos a poner el 10.000. Y ya tenemos nuestro archivo, entonces lo guardamos y lo vamos a cargar también a la base de datos. Como podemos ver, acá también ya tenemos cargado el archivo al 100%. Entonces ya tenemos nuestro primer grupo al cual le podemos agregar los usuarios. Entonces ahora vamos a agregar un usuario. Vamos a crear el archivo. Le vamos a llamar usuarios.ledif. Y acá escribimos toda la información para poder crear nuestro primer usuario. Escribimos el CN, que es el nombre común que va a tener. Le vamos a poner usuario 1. La unidad organizativa a la que pertenece, que es usuarios. Y nuestro dominio. También le vamos a agregar las clases de objeto. En este caso, como es un usuario, tiene varias clases. Las vamos a agregar ahora.
Vamos a agregar el identificador del usuario, que es usuario 1. El nombre común. El nombre que le hemos dado al usuario. Y el nombre secundario del usuario. También tenemos que agregar un identificador, un número que identifica a este usuario. Y en este caso vamos a utilizar el 5001. Y le vamos a indicar aquí el grupo al que pertenece, escribiendo el ID del grupo, que va a ser el ID que le dimos al grupo que creamos anteriormente, que era el 10.000. Vamos a crear también una contraseña para poder indicarle al usuario con qué contraseña se va a loguear. La configuración para que pueda hacer el login de su cuenta. Y el directorio que va a utilizar también. Estos directorios todavía no están creados. En un siguiente tutorial vamos a explicar cómo crear este servicio y también los directorios y darle permisos a cada usuario. Y le vamos a indicar por último un correo. Que va a ser del dominio que hemos creado. Entonces ahora guardamos este archivo y lo vamos a cargar también a la base de datos. Y como podemos ver, ya tenemos cargado al 100% este usuario también en la base de datos. Entonces ya tenemos nuestras unidades organizativas, el grupo y ya un usuario en este grupo que ya puede loguearse. Solo vamos a iniciar nuevamente el servicio. Como recuerdan, lo habíamos detenido, entonces escribimos el siguiente comando. Aquí podemos ver que ya se inició el servicio, no hubo ningún error. Entonces ahora vamos a iniciar con la configuración de las carpetas en las cuales van a poder conectarse los usuarios. Cuando se conecten al servidor, en sus carpetas personales les va a aparecer todo lo que esté almacenado en el servidor y así pueden sincronizar todos los archivos que ellos guarden en ese momento. Entonces para hacer eso vamos a instalar otros servicios. Y ahorita vamos a escribir acá los comandos necesarios y los nombres de los servicios para que se puedan instalar. Son dos, el NFS Common y el NFS Kernel Server. Confirmamos la instalación y esperamos a que se termine la descarga. Como podemos ver, ya se descargaron los paquetes. Tenemos acá una advertencia también, pero esta advertencia es porque no se ha configurado el archivo para que pueda exportar los directorios. Solo es una advertencia, no es un error en el servicio. Entonces vamos a continuar con la configuración y vamos a crear una carpeta, la cual va a ser la que vamos a estar compartiendo para todos los usuarios. A esta carpeta la vamos a llamar NFS y va a estar en el home, y dentro de ella van a estar las carpetas de cada uno de los usuarios.
Ahora vamos a configurar el archivo para poder indicarle al servidor cuál va a ser la carpeta que tiene que exportar, que es el error la advertencia que nos había dado anteriormente. Entonces vamos a ver primero la IP que tenemos ahorita en el servidor. Es una IP estática por ser un servidor. La vemos con este comando ifconfig y podemos ver acá que la IP que vamos a utilizar es la 192.168.1.4. Entonces con esta IP vamos al archivo que tenemos que configurar. Es este archivo exports, que nos indica qué es lo que podemos exportar para los usuarios. Entonces acá al final agregamos una línea y le vamos a indicar que esa carpeta, el directorio que vamos a compartir es el NFS que está en home, y le vamos a indicar también la dirección IP del servidor. Agregamos la máscara de subred y le vamos a indicar que en esta carpeta se puede leer y escribir archivos. Luego de agregar esto vamos a guardar la configuración que le hemos hecho a este archivo y vamos a continuar. Tenemos que darle permisos de escritura a esa carpeta, entonces lo vamos a hacer con el siguiente comando. Ya vamos a indicar los permisos. Va a ser de una forma recursiva para que todas las carpetas tengan esta autorización, y lo vamos a hacer en la carpeta NFS que hemos creado. Y no nos dio ningún error. Entonces vamos a continuar. Ya vamos a reiniciar este servicio de NFS. Ahora, como pueden ver, ya no nos dio la advertencia, ya tenemos configurada nuestra carpeta que vamos a estar exportando, entonces ya la toma dentro de la configuración. Entonces ahora vamos a crear la carpeta del usuario y la vamos a hacer dentro del directorio que vamos a exportar, que es NFS, y la carpeta con el nombre del usuario. Ahora tenemos que darle los permisos al usuario. Vamos a indicar que el usuario que creamos es el propietario de esa carpeta, entonces lo tenemos que hacer con los identificadores del usuario y del grupo. En este caso fue el usuario 5001 y el grupo el 10.000. Vamos a indicar que el usuario de este grupo es el propietario de esa carpeta. Ya está configurada esta parte para que solo este usuario sea el único que pueda acceder a esos archivos. Entonces, ya solo para terminar, para comprobar que el servidor está ya instalado y configurado con los usuarios, la unidad organizativa y el grupo que creamos, vamos a escribir el siguiente comando. Y vamos a indicar acá nuestro dominio.
Y como podemos ver, acá tenemos todos los archivos, todos los LDIF que agregamos a la base de datos, las unidades organizativas, los usuarios, los grupos, luego agregamos el grupo y ya por último el usuario que creamos. Entonces con eso podemos comprobar que todo está en la base de datos de LDAP, y esta sería la configuración del servidor, el servicio de LDAP y el servicio de NFS para la carpeta de archivos de cada usuario.